Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal, pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen. Eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Intrigas y descubrimiento. Lidia comenzó a navegar por todo el documento. Se mencionaron muchas cosas y seres sobrenaturales, algunos incluso originarios de la mitología. Nadie estaba seguro de su existencia real, pero no había duda de que detrás de ella había algo sobrenatural. Da miedo, todas las cosas que este mundo esconde. La chica pelirroja tuvo escalofríos. Pero es instructivo. Lidia había leído todo y, con su propia experiencia del fuego azul que había presenciado, sabía qué descripción coincidía mejor con las llamas azules y doradas. Primero dejemos de lado los Willow, the Wisps, no comparten la naturaleza viva y gentil que sentí en las llamas. Lidia se puso la mano en la barbilla y pensó, separando lo verdadero de lo falso. Lo mismo para el señor turquesa azteca, no coincide en absoluto excepto tal vez el color de las llamas. Ella también lo decidió. Lidia continuó revisando el documento, distinguiendo lo que podría estar relacionado o no a medida que avanzaba. La descripción de la salamandra, estoy seguro de que no hay conexión, es solo una criatura sobrenatural la que controla el fuego. Pasó la página y llegó a la siguiente. Lo mismo ocurre con Amaterasu, el fuego negro que arde sin extinguirse, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Lidia continuó hojeando las páginas, reflexionando. El fuego alquímico utilizado en la alquimia, no. El Jones y su fuego destructivo, no. Pasó por varias páginas hasta llegar a una donde el título le llamó la atención. Fuego sagrado del Fénix. Ella leyó la información al respecto. El fuego del Fénix es una llama roja y dorada brillante, capaz de destruir y crear, matar y curar, representando el ciclo de la existencia. Nacimiento, muerte y renacimiento. La llama simbolizaba la vida. El color no coincidía, pero todo lo demás sí. Fuego de Fénix, pensó. Landon estaba en el hospital, en una de las habitaciones, con un anciano que tenía problemas pulmonares, algo que Landon había sanado, aunque con dificultad. La parte más difícil había sido esperar a que se durmiera. Suspiró el niño cuando salía de la habitación. Ese no fue fácil. Landon continuó por el pasillo, cambió de dirección y se detuvo brevemente antes de reanudar su caminata. El niño caminaba como si todo estuviera bien, sin cambios en su expresión. Walt, pensó Landon. Desde que pasó por la entrada del hospital, se sintió incómodo, como una mirada, pero no exactamente alguien tuvo su atención sobre él, durante todo el hospital. Suaki había intentado repetidamente detectar la fuente pero ningún resultado. Desde entonces, Landon había actuado como si no supiera que lo estaban vigilando. Pase lo que pase y quien quiera que esté detrás, les hizo creer que todavía tenían la ventaja de la sorpresa. Solo siento su mirada dentro del hospital. Es posible que sea algo sobrenatural, como alguien con habilidades clarividentes o una bola de cristal mágica, pero siento que no es exactamente eso, pensó Landon. Lo habían vigilado casi constantemente desde que entró, casi. Había algunos lugares, una zona corta entre dos pasillos, por ejemplo, o una esquina, donde ya no se sentía observado, lo que le llevó a concluir. Cámaras de vigilancia, pero Landon estaba un poco sorprendido. Sospechaba que había cámaras. Había pensado en destruirlos pero decidió no hacerlo, no queriendo privar al hospital de sus mínimas medidas de seguridad y protección, y el caso Barrow le había dado la razón. Pero en general, casi no hay nadie en la estación de monitoreo. ¿Por qué ahora y por qué yo? Pensó. Tenía sentido que con recuperaciones repentinas y curaciones milagrosas inexplicables, el hospital comenzara a llamar la atención. Pero es demasiado pronto, esto no debería suceder hasta dentro de meses, pensó el niño, con sus ojos gris verdosos reflejando su preocupación. Orice, Landon continuó haciendo lo que hacía todos los días, y si alguien sentía demasiada curiosidad por él, sin saberlo, también entraría en la línea de visión de Landon. La mañana transcurrió así, curando a nuevos pacientes que no podían recuperarse por sí solos, evitando al mismo tiempo la atención de quienes los rodeaban, fingiendo ignorar la mirada de las cámaras que sentía sobre él. Salió del hospital alrededor del mediodía y se dirigió a almorzar a un restaurante cercano.
Como era de esperar, pensó Landon, en el momento en que salió del hospital, ya no sentía la mirada constante sobre él. Veamos qué pasa después. Landon se dirigió hacia el restaurante, con una pequeña sonrisa en los labios. La noche había caído sobre Beacon Hills. Landon todavía estaba en el hospital, sentado en la recepción, observando en silencio su entorno. Había curado a todos los pacientes gravemente heridos que había encontrado, pero solo a los heridos. Landon había estado buscando una manera de ser contratado en el hospital como conserje. Simplemente podía acudir a un gerente y hablar con ellos, pero no estaba seguro de que lo contratarían y necesitaba estar seguro de haber conseguido el trabajo. No puedo aceptar un no por respuesta. La mejor manera sería tener una recomendación o ayuda desde dentro, pensó el chico. O tal vez, un plan o truco que aseguraría que la posición fuera mía. Landon ya había notado que había un equipo de 5 a 6 personas responsables del mantenimiento. Si el equipo está lleno, tendré que encontrar una manera de abrir un lugar y luego conseguir el trabajo, pero también tener horarios flexibles, trabajando tanto en turnos diurnos como nocturnos. Landon estaba pensando en cómo podría hacerlo. Quizás el movimiento del héroe. Uno de los directivos se encuentra con un ligero peligro o una situación inesperada de camino a casa, y yo intervengo para salvarlos. Sinceramente, Landon no estaba seguro de si esta idea era brillante o terrible. Quizás podría usar la fuerza en el peor de los casos, pero de manera inteligente. Landon pensó en agarrar a uno de los gerentes y mostrarles sus poderes, haciéndoles creer que era un demonio de fuego que podría quemarlos vivos. Quemarlos vivos a menos que me contraten como conserje en el hospital. El niño hizo una ligera mueca. Esa probablemente sería una amenaza extraña. Landon suspiró y descartó la idea. Realmente estoy empezando a cansarme de esconderme solo para hacer el mayor bien. Landon se encorvó en su silla, emocionalmente agotado. Ceface Aizi. Pensó. En un mundo nuevo con poderes que me dieron, ¿por qué yo? Landon se preguntó. No había pedido nada y ahora se encontró aquí, sin su verdadera identidad. Le habían quitado los recuerdos, su vida personal. Los únicos nombres que conocía eran Marco, la fuente de sus poderes, y Landon Kirby, el nombre de este organismo que no le pertenecía. No sabía su verdadero nombre, el primero, el que le pertenecía. La verdad era que no sabía quién era. ¿Quién soy yo realmente? Sin saber por qué, lo habían llevado y traído aquí, dejándolo con un nombre falso pero sin identidad real. Landon no solo estaba solo, estaba perdido. Llegó una ambulancia y el sonido de las sirenas lo sacó de sus pensamientos. Tal vez me espera trabajo, pensó, esperando que así fuera, no queriendo volver a sus pensamientos. Por casualidad o por desgracia, la persona que había entrado sufrió una lesión bastante grave. Sintió a través de su aki que algunos órganos estaban cortados y las costillas rotas. Extraño, parece que lo apuñalaron con una espada grande. Landon se preguntó si alguien realmente había atacado al herido con una espada. Rafael, todo va a estar bien, quédate conmigo. Una mujer morena la siguió de cerca. Landon la reconoció como la enfermera con la que había operado en el ascensor. Landon sintió que la lesión era grave, pero con atención urgente pudo recuperarse sin problemas. Sin embargo, su atención estaba más interesada en otra parte que en alguien. Detrás de Melissa, lo seguía su hijo Scott. Ambos acompañaron a Rafael al ascensor. «Mamá, ¿cómo se ve?», preguntó Scott, mirando al hombre herido, ensangrentado en la camilla. Su padre, que había decidido volver a su vida, había resultado herido por su culpa y sentía preocupación y culpa. No ha perdido demasiada sangre. Él va a lograrlo, dijo la madre. Había un poco de preocupación en sus ojos, pero no se dejó entrar en pánico. Scott dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Scott, ¿cuáles eran esas cosas?, comenzó su madre. Scott miró a su alrededor y la llevó a un rincón apartado del pasillo. Volvió a mirar a su alrededor y no vio a nadie que les prestara atención, sin darse cuenta de que el chico de la sudadera con capucha apoyado contra la pared con la cabeza agacha, de pie relajado con los brazos y los pies cruzados, los estaba escuchando. «Mamá, las sombrías cosas ninja que viste se llaman Onis. No son humanos sino que están hechos de humo negro y pueden emerger de las sombras en cualquier lugar.
Creemos que solo aparecen de noche, Scott explicó en voz baja. ¿Ninjas de sombra? Serios. Lo que sea, ¿por qué no en este momento? ¿Sabes lo que quieren? Preguntó Melissa, empezando a creer que esta ciudad se volvía más loca cada día que pasaba. Están buscando algo entre los seres sobrenaturales de Bea Connells, o más bien alguien que pueda estar poseído por algún tipo de espíritu maligno. El no Hitsune, explicó el niño. ¿Un espíritu demoníaco que posee a la gente? Melissa se repitió en voz baja. Después de unos segundos, miró a su hijo. Scott, dijo en voz baja, con los ojos casi suplicando. Mamá, no te preocupes, tendremos cuidado. Scott miró a su madre, colocando los brazos sobre sus hombros, hablando en voz baja, tratando de tranquilizarla. Scott, mantente al margen de esto, deja que Derek se encargue de ello, o los Sargent. Melissa le dijo a su hijo, casi suplicándole. Mamá, Derek ya no es un alfa, Idris ya no es un cazador, por mi parte, tengo a Stiles, Lydia, a Jason, Isaac y los gemelos, argumentó el niño, pero rápidamente se dio cuenta de que ninguna de sus palabras tuvo ningún efecto convincente o tranquilizador en su madre. Mamá, Scott empezó en serio. No puedo quedarme quieto y no hacer nada, la gente resultará herida o asesinada, si no soy yo, ¿quién más lo hará? Melissa miró a su hijo y se dio cuenta de que ahora era un hombre. Todo lo que había pasado últimamente, todos los conflictos y juicios en los que finalmente salió victorioso. Melissa miró a su hijo, sabiendo muy bien que él iba a estar justo en medio del conflicto, en el centro del peligro, suspiró. Dwarf y Atent, Melissa finalmente dijo. No te preocupes, mamá, soy un verdadero alfa y no estoy solo. Scott dejó sus palabras, besó a su madre en la frente y se dirigió al ascensor. Onis y un espíritu maligno que posee gente. Landon todavía estaba en el mismo lugar, con los brazos cruzados, contra la pared, perdido en sus pensamientos, meditando en las revelaciones que acababa de escuchar. Ya veo, no fue detrás de mí. Landon pensó que la persona o personas que lo observaban detrás de las cámaras eran probablemente las mismas cuya conciencia había aparecido en uno de los Onis antes de que desaparecieran. Pero probablemente ese no sea el caso. Landon llegó a esta conclusión. El que estaba interesado en él probablemente no tuvo nada que ver con esos Onis. Pensó por un momento antes de sacudir la cabeza. No importa, estaré preparado para cualquier sorpresa. Landon siguió adelante. Pero aún así, ese chico, Scott, es realmente algo. Entre todas las revelaciones, lo que más le interesó fue el comportamiento del niño, desinteresado y noble, rasgos que son raros. Si estuviéramos en el mundo de One Piece, Marco lo habría amado y lo habría invitado a formar parte del equipo de Barba Blanca. El niño sonrió ante el pensamiento. Aunque parezca ingenuo, no es crédulo ni inexperto. A través de su Aki, Scott exudaba un aura madura, una gran confianza en sus creencias y determinación. ¡Qué chico tan peculiar! Landon decidió que era hora de irse, salió del hospital y se dirigió a casa. Al mismo tiempo, un niño estaba acostado en una cama, con los ojos cerrados temblando durante unos segundos antes de abrirse, despertando de su sueño. Stiles se tomó unos segundos y miró a su alrededor, recordando que estaba en una de las habitaciones del hospital. Respiró hondo y se levantó de la cama, se puso los zapatos y salió de la habitación. Stiles cerró la puerta detrás de él y miró hacia el pasillo, que estaba siendo utilizado por algunos pacientes y enfermeras. Melissa, gritó el niño, pero ella no estaba allí. Stiles decidió ir a buscarla, ahora se sentía mejor y quería volver a casa. Ella tenía razón, todo lo que necesitaba era dormir, pensó el niño con cierto alivio, ya que temía que su condición se debiera a otra cosa. Stiles empezó a caminar por los pasillos del hospital. Probablemente esté en recepción, concluyó mientras se dirigía allí, sabiendo que necesitaba hablar con ella antes de irse. Caminó protegiéndose los ojos. Las luces brillaban y el ruido circundante era fuerte, sus sentidos estaban siendo asaltados. Stiles se detuvo y cerró los párpados, respirando profundamente para calmarse, repitiendo el ejercicio por un minuto. Abrió los ojos y miró las manos, que todavía temblaban. Miró su reflejo en la ventana a su lado y vio su rostro pálido y las ojeras bajo sus ojos. Me siento un poco mejor,
Todavía se sentía irritable, aunque menos que antes. Debería volver a la habitación del hospital, pensó. Habían pasado 2 o 3 semanas desde que Stiles durmió tan bien. ¿Cuál es el punto de volver a casa? No quería volver a casa solo para volver a sufrir insomnio la mayor parte del tiempo, y por las raras veces que lograba dormir, era recibido por pesadillas desagradables que eran difíciles de librar, sin mencionar los ataques de ansiedad que podría golpearlo a cualquier hora, de día o de noche, y la constante sensación de urgencia, la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Stiles no había vivido la parte más placentera de su vida desde hacía varias semanas, y hoy finalmente tuvo un respiro. Quería quedarse lo más lejos posible de casa por ahora. Tomó una decisión, se dio la vuelta y regresó a su habitación. Limpiando su mente y concentrándose solo en su respiración, dejando que sus pasos lo guíen. Exhaló. Inhalado. Poco a poco se fue olvidando del ambiente que le rodeaba y se centró únicamente en su respiración. Pasaron los minutos y se sintió relajado, tranquilo. Ya no oía los ruidos inquietantes a su alrededor ni la luz cegadora. Los minutos pasaron así, antes de que se diera cuenta. Realmente es pacífico. Stiles salió de sus pensamientos y miró a su alrededor. Estaba en una habitación grande y oscura, con algunas camillas y otras herramientas alrededor. Era uno de los trasteros del hospital, ubicado en un rincón apartado del pasillo. ¿Pero qué? ¿Cómo llegué aquí? El niño murmuró, mirando a su alrededor. Dio unos pasos atrás y giró hacia la puerta, pero se detuvo en seco. Frente a él, un ninja enmascarado estaba de pie con la cabeza agacha y una niebla negra escapaba de él. Levantó la cabeza y Stiles vio una fascinante luz amarillo-verdosa que emanaba de los 2 agujeros de la máscara. Un sonido metálico parecido a un ala sonó a su derecha y se giró para ver otro a su derecha y otro a su izquierda. Sin decir una palabra ni perder un momento, lo agarraron por los hombros, impidiendo cualquier fuga. Stiles comenzó, pero el Oni frente a él dio un paso adelante, colocando su mano en su mejilla, sosteniendo su rostro mientras miraba a los ojos del niño. Cualquier palabra que Stiles quisiera decir fue sofocada. El Oni estaba a punto de inspeccionar la mente de Stiles. Pero el Oni se detuvo en seco incluso antes de comenzar. Miró hacia su pecho, donde un brazo lo había atravesado. Miró la fuente y vio que el brazo pertenecía al frágil joven que tenía delante, cuyos ojos no guardaban más que una tranquila indiferencia. Retiró el brazo, abriendo la palma de su mano para revelar un insecto de color amarillo verdoso brillantemente brillante. Stiles lo miró durante unos segundos antes de simplemente cerrar la mano, aplastándola. Stiles se volvió hacia los 2 seres detrás de él. Scott caminó por los pasillos hasta encontrar a Stiles en el almacén. Entró en la habitación y vio a su amigo solo, parado y de espaldas. Stiles, hombre, ¿todo bien? El niño le preguntó a su mejor amigo. Stiles se enderezó y se dio la vuelta. Sí, dijo el niño con calma. Estaba un poco confundido acerca de cómo había terminado allí, pero no le prestó mucha atención. En ese momento se sentía bien, relajado y en control. Se acercó a su amigo y le dio unas palmaditas en el hombro con una sonrisa. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Preguntó Stiles cuando ambos salieron juntos de la habitación. Scott empezó a contarle todo lo que había sucedido en los últimos 2 días. Ninguno de los dos notó las pocas pequeñas alas de insectos brillando en el suelo, brillando por un momento antes de finalmente desvanecerse. XXXX fin del capítulo y el vídeo. Bye.